Muy buenos días, estudiantes de quinto grado. Les habla su profesor Ronald Oré. Y continuando con nuestras clases a distancia, vamos a ver en nuestro curso de aritmética un tema: conjunto potencia. Así que espero de tu parte que prestes atención. Así es que comenzamos. ¿Qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia es aquel conjunto que se va a formar con todos los subconjuntos que se pueden formar con los elementos de ese. Fíjate, he dibujado un círculo. En este círculo voy a colocar elementos. ¿Qué te parece? Un elemento L, un elemento U y un elemento Z, ¿no? Si te das cuenta, se lee luz. Bien, para poder hallar el conjunto potencia, tengo que hallar primeramente todos los subconjuntos de ese conjunto, ¿no? Digamos que este conjunto le llamamos el conjunto M. ¿Está bien? Este es el conjunto M. Bien, voy a explicarte por este lado lo que significa los subconjuntos. ¿Cuáles son los subconjuntos del conjunto M? Los subconjuntos de este conjunto M son todos los conjuntos que yo puedo formar con estos elementos. Así es. Y el primero de los subconjuntos que voy a poder reconocer aquí es aquel que no lo veo, y es el conjunto vacío, ¿no? Ajá, el conjunto vacío es el primer conjunto que está aquí contenido en todos los conjuntos. Después puedo formar un conjunto con este elemento. Abro mi llave, pongo el elemento L. ¿Ok? Ya formé un conjunto con este elemento. Ahora puedo formar también otro conjunto con este otro elemento, con la letra U. Ya tengo otro conjunto y también lo haría lo mismo con Z. Tengo otro conjunto con el elemento Z. Listo. Ya tengo todos. No. Hay más subconjuntos que yo puedo formar. ¿Cuáles son ellos? Así como tomé de uno, puedo tomar de dos elementos. Así es que voy a ponerlo acá, el elemento L y U, o sea, un conjunto con dos elementos, L y U. Muy bien, el siguiente subconjunto que puedo formar, ya te darás cuenta que puedo tomar ahora L con Z. Sí, profesor, L con Z, y también puedo unir Z con U. Z con U. Listo. ¿Serán todos los subconjuntos que se pueden formar? No, todavía se puede formar un subconjunto más. ¿Cuál? Aquel que tenga a los tres elementos. Sí, claro. El último subconjunto que se puede formar es todo, ¿no? L, U y Z. Muy bien, tenemos todos los subconjuntos. ¿Ya se pueden formar de 4? No se puede formar de 4 porque solamente hay 3 elementos. Ahora vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces dijimos que hay 8 subconjuntos. Bien, así como te he enseñado a hallar los subconjuntos, ahora te voy a enseñar a hallar el conjunto potencia. Conjunto potencia de un conjunto. ¿Qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia es otro conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos. Y también podemos calcular cuántos elementos tendrá ese conjunto potencia según esta formulita que está aquí. ¿Ya? Esta fórmula nos va a permitir calcular cuántos elementos va a tener ese conjunto potencia. Ejemplo 1. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia del conjunto A? Vamos a utilizar esta formulita de aquí. Atención. ¿Cómo funciona esta fórmula? La fórmula nos dice 2 elevado al número de elementos de A, ya que A es un conjunto y tiene un número de elementos. En el problema o ejemplo 1 nos dice
cuántos elementos tiene. No nos dice que desarrollemos los subconjuntos, sino nos pide cuántos elementos. Entonces voy a proceder a resolver. Resolución. El conjunto A será un cardinal de elementos, será 1, 2, 3. Ahora, usando la fórmula, 2 elevado al cardinal de A será 2 elevado al exponente 3. 2 al cubo, ¿cuánto es? Muy bien, sale 8. 8 elementos tiene el conjunto potencia de A. Bien, entonces aquí nuestro amiguito nos dice, para el cálculo de los elementos del conjunto potencia se empleará la siguiente expresión. El número de elementos del conjunto potencia será igual a 2 elevado al número de elementos del conjunto A. Y esta fórmula es la que hemos utilizado aquí. Si A tiene 3 elementos, n de A, el cardinal vale 3. Y 2 elevado al cardinal 3, o sea 2 al cubo, es 8. 8 elementos. Y así de sencillo sería la respuesta de este ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. Ejemplo 2. Determina el número de elementos del conjunto potencia de B. B es el conjunto formado por las vocales A, E, I, U. Determina el número de elementos del conjunto potencia. Entonces tenemos que usar nuestra formulita. 2 elevado al número de elementos del conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces, el conjunto B tiene 5 elementos, n de B, ¿cuánto es? Es 5. Entonces, reemplazando aquí en la fórmula, 2 elevado a la 5, obtenemos 32. Por lo tanto, y si queremos en notación simbólica, el número de elementos del conjunto potencia de B será 32. Muy bien, ese es el resultado. Ejemplo 3. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto D? Aquí cambió un poco el enunciado. Acá nos está hablando de conjuntos. A ver, ¿conjuntos qué? Conjuntos propios. ¿Qué serán los conjuntos propios? Los subconjuntos propios son los mismos que hemos calculado, pero le tenemos que restar 1. Tenemos que restarle el mismo conjunto. A ver, te voy a explicar. Aquí, por eso este ejemplo, vamos a explicar. Resolución. Bien, escrito acá el conjunto D. Bien, vamos a resolver el conjunto D. Vamos a hallar los subconjuntos, ¿no? Entonces tenemos primero el conjunto vacío. ¿Está bien? Después sigue el conjunto unitario 3. ¿Está bien? Sigue el conjunto unitario 5. Perfecto. El siguiente conjunto unitario 7. Muy bien. ¿Qué más sigue? Usamos otro colorcito para diferenciarlo. Vamos a usar ahora los conjuntos de A2. ¿Está bien? 3 y 5. Otro. 3 y 7. Muy bien. ¿Qué más sigue? 5 y 7. 5 y 7, muy bien. Otro conjunto más. ¿Qué más sigue? A ver, todo, ¿no? Formado por todos los elementos. Y nos damos cuenta que ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como lo predice la fórmula, 2 elevado a 3 elementos nos sale 8 elementos, ¿no? Tiene 8 elementos del conjunto potencia. Son 8 subconjuntos. Pero nos pide aquí los subconjuntos propios. Los subconjuntos propios son aquellos que tenemos o sea, aquel que no considera al total. O sea, al conjunto que está formado por todos los elementos,
a él no se le considera. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Le tenemos que restar 1, un subconjunto menos, ¿ya? Entonces, respuesta 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. ¿7 qué? Subconjuntos propios. 7 subconjuntos propios. Entonces, podemos deducir una fórmula, ¿no? ¿Cuántos son los subconjuntos propios? Es igual al total de subconjuntos menos 1. Bien, ejemplo número 4. Si el conjunto potencia de R es igual a 64, ¿cuál es el cardinal de R? Si el conjunto potencia de R posee 63 subconjuntos propios, bien, en este problema se está mencionando subconjuntos propios. Entonces, recordemos qué son los subconjuntos propios, ¿no? Son aquellos del total de subconjuntos que tienen que restar 1. ¿Qué son los subconjuntos propios? Son todos los subconjuntos que se pueden formar con los elementos del conjunto, pero sin considerar al mismo conjunto. Por lo tanto, en forma práctica se le restará 1. Según la fórmula, 2 elevado al total de elementos. En este caso vamos a utilizar el conjunto R. Entonces colocaremos acá el conjunto R. 2 elevado a la número de elementos de R menos 1 tiene que ser igual a 63. Pues esta es la fórmula del total de sus conjuntos propios. 2 elevado al número de elementos de R. Todavía no sé cuántos elementos tiene el conjunto R. De restar pasaría a sumar. 64. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un valor de exponente tal que 2 elevado a su exponente sea 64. Y ese valor es 6, ¿no? Ya que 2 elevado a 6 es 64. Por lo que me doy cuenta que el exponente tendría que ser 6. Y por lo tanto, la cantidad de elementos del conjunto R sería 6. ¿Cuál es el cardinal de R? Aquí está, el cardinal de R sería 6. En esta parte solamente fijarse que si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Si las bases son iguales, los exponentes tendrían que ser iguales. Por lo tanto, decimos que el exponente debe ser 6. Y como el exponente es 6, el número de elementos o el cardinal de R es 6. Respuesta en su pantalla. Muy bien, hasta aquí hemos terminado nuestra serie de ejemplos de conjunto potencia y sus conjuntos propios. Nos vemos conmigo hasta la próxima. Hasta la próxima.